Atrás de la puerta había una persona que obviamente todos suponíamos que era el doctor Nisman. Mi preocupación era que se hiciera todo lo más rápido posible para certificar cuál era el estado del doctor Nisman. El resultado del barrido electrónico de la búsqueda de residuos de las manos de Nisman lamentablemente dio negativo. ¿Usted cree que se puede haber suicidado, doctora? Existía una nota que era dirigida a la empleada doméstica donde le indicaba la necesidad de alguna compra para el día lunes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un mismo tema, una misma muerte y hay muchísima información. Aquí está la síntesis. Pasan los días y se conocen nuevos detalles de la investigación por la muerte del fiscal Nisman. Ubíquense en esta situación. Domingo por la noche, en la puerta del edificio donde vivía el fiscal Nisman, y un hecho extraño, que se lo vamos a contar con estas placas. El SAME recibió 2 llamados pidiendo una ambulancia a la dirección de Nisman, es decir, en el departamento de Puerto Madero. El llamado 1 fue a las 22:45, 11 menos cuarto de la noche, desde un celular. El SAME llegó, y esto es lo que llama la atención. Los policías del edificio no dejaron entrar a los médicos del SAME. La ambulancia se fue. Hubo un segundo llamado, fue a las 23:30, 11:30 de la noche. Un supuesto policía llamó nuevamente al SAME. Otra vez, el equipo de emergencias del SAME fue hasta el lugar y los policías no les permitieron entrar. Los vecinos confirman que antes de la medianoche había una ambulancia y un patrullero en la puerta. Y esto que están viendo es la ambulancia poco después de las 3 de la madrugada. Esto ya era el lunes. Nisman ya se sabía que estaba muerto. Así se iba la ambulancia del SAME. Y algo que dijeron las 2 personas que estaban allí adentro. La ambulancia allí está parada. Se arma el operativo para que se vaya. En ese momento estaba yo en el lugar. Me acerco hasta la ambulancia. Ahí se me ve, con celular, alguien de prefectura que da la orden para que se vaya, para que se abra el vallado. Y cuando nos acercamos hasta el lugar, cuando me acerco, ahí se va a ver, para hablar con los médicos del SAME, ahí está. Me dicen, y esto salió al aire por Todo Noticias, que tenían orden de no hablar, que les habían dicho que no dijeran absolutamente nada. Esta noche, esto que ven es la denuncia completa de Nisman contra la presidenta, el canciller y varios oficialistas. ¿Qué dice la denuncia? Es larguísima, muy larga, pero entre otras cosas dice la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina con competencia en el caso. Es la denuncia que Nisman iba a ampliar, en el Congreso de la Nación. En otro tramo, la denuncia dice que había una decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní que fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, la doctora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, e instrumentada principalmente por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, el señor Héctor Marcos Timerman. Son los 2 tramos más fuertes de esta denuncia que finalmente se hizo pública esta noche. ¿A qué hora llegó el secretario de Seguridad al edificio donde ya estaba muerto? ¿Estaba muerto? Y esa es la pregunta. El fiscal Alberto Nisman. Hoy le preguntaron a Bernie a qué hora había llegado y el secretario de Seguridad dice que no puede recordar la hora. Si el secretario de Seguridad, que va a un operativo para un fiscal
llamado a la casa de un fiscal que había hecho semejante denuncia contra la presidenta, donde había pasado algo grave, y en el día que tenía que presentar algunas pruebas, no se acuerda a la hora que llegó, estamos complicados. No es la única contradicción. ¿Contradicción será de Sergio Berni? Hoy habló Berni con Nelson Castro, 3 minutos del audio de esa nota que fue muy larga. Escúchenlo bien. Y mi preocupación más importante, y usted, doctor, que es médico, entenderá que atrás de la puerta había una persona que obviamente todos suponíamos que era el doctor Nisman, que no sabíamos siquiera si estaba con vida o no, y mi preocupación era que se hiciera todo lo más rápido posible para certificar cuál era el estado del doctor Nisman, que estaba en el baño. Así que bueno, que ingresaron al departamento fue la mamá con que tuvo que llamar un cerrajero. Fue la mamá a las 10:30 de la noche, que ingresó con un miembro de la custodia personal del señor Nisman, que es un policía federal. Buscaron en la casa, no encontraron, y cuando vieron que la puerta del baño estaba penitas abierta y que había luz, bueno, cuando el policía fue a ver, se encontró que no podía abrir la puerta porque el cuerpo estaba apoyado contra la puerta, y a través de esa pequeñita hendidura que se podía ver la puerta, habían visto una mancha de sangre. Por lo tanto, directamente desde ahí llamó al comando 911, y el comando 911 le dio rápida intervención a la prefectura, porque esa es zona de prefectura. A veces, mientras yo acompañé a la madre un tiempo, me contó que había ingresado al baño un médico de Swiss Medical, que ella había llamado en el mismo momento que el policía llamaba al 911, y ¿cómo es? Y bueno, eso fue todo. ¿Qué observó, no en el baño, sino en el lugar donde estaban los documentos? ¿Había algún elemento de desorden? No, es que yo no ingresé al lugar donde estaban los documentos. ¿Tampoco ingresó a ese lugar? No, yo me... ¿Una hora entonces hasta que no llegó la fiscal, nadie ingresó al baño como tal? No, nadie. Y la principal testigo de esta fue la mamá, que estuvo siempre sentadita al lado de la cama. O sea, el baño... Policía, que fue el primero que ingresó. Intentó abrir la puerta, no abrió, y esos centímetros que pudo abrir la puerta, vio la mancha de sangre, absolutamente el reflejo de un buen policía que hace, no toquemos nada, claro, llamemos al 911. Y después vino un médico que llamaron de Swiss Medical, que no sabemos si constató o no el fallecimiento del doctor Nisman. Me corrigió, estaba muy inquieto y intervine, le digo, doctora, discúlpeme, pero no, porque tenemos que, y lo digo con la mejor intención, porque la fiscal me merece el mayor de los respetos, porque ha demostrado que es una persona que está preocupada por saber la verdad. Le digo, mire, doctora, discúlpeme, no quiero intrometerme, pero todavía no tenemos datos fehacientes de que la persona que está atrás de la puerta, más allá de que sea el doctor Nisman, ¿no? Esté vivo o muerto, así que ¿por qué no nos concentramos primero en ingresar al baño? Y porque además usted está muy preocupada por las pruebas, y la principal prueba es la vida del paciente, la vida de la persona que está ahí, que sabe qué fue la única que sabe qué fue lo que pasó es la persona que está en el baño. Pues mire si está agonizando y estamos perdiendo tiempo de oro. Usted es médico, doctor, sabe muy bien de todo esto. El departamento de Nisman, nuevo operativo, se hizo esta tarde, lo ordenó esta mujer, Fabiana Palmigiani. Es la nueva jueza del caso, fue recibida por familiares y estaban también la ex mujer de Nisman y otros allegados, entre ellos su hermana. El operativo duró 3 horas. Antes hubo un allanamiento en el despacho de Nisman, dispuesto por la misma jueza. Se llevaron material que puede ser sensible para la investigación. 2 operativos en el mismo día, y la jueza que quiso estar en el departamento de Nisman para ver ella misma en persona cómo es el departamento y cómo es el lugar donde encontraron muerto al fiscal. No puedo hacer ningún tipo de especulaciones, por favor, les digo. No puedo hacer. ¿Su ex marido había recibido amenazas telefónicas? ¿Cómo trascendió? Hay una investigación en curso, respetemos y dejemos que actúe la justicia. Después del mediodía,
La ex de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, llegó al país esta mañana desde Madrid y pasado el mediodía se reunió con la fiscal Viviana Fein. No fue una declaración, sino que intercambiaron impresiones con la fiscal sobre la investigación y sobre el caso. La última foto, ahí estaba trabajando Nisman el fin de semana. Se la mandó el fiscal al vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolf. Esto fue el sábado por la tarde. En la foto se ve su escritorio con documentación que iba a presentar en diputados. Los papeles están marcados con resaltador y hay varios resaltadores arriba del escritorio. ¿Por qué mandó esta foto? Porque el vicepresidente de la DAIA le preguntó cómo estaba todo para el lunes. Nisman le contestó con esta foto. Wolf confirmó que el sábado le había preguntado esto al fiscal y recibió esta foto vía WhatsApp a través del teléfono. Wolf volvió a escribirle el domingo al mediodía, pero ya no tuvo respuesta. Se encontró una nota en el departamento de Nisman, una nota anticipando lo que Nisman quería para el lunes. Es una nota que le dejó a su empleada con cosas que necesitaba que le comprara para la semana. Tuve contacto con un primo de la familia, un primo de Nisman, que estuvo en el lugar de la tragedia, en el escenario de la tragedia, y en ese momento advirtió que había muchos papeles sobre el escritorio de trabajo del fiscal Nisman. Seguramente estaría preparando su exposición para el día lunes, y ahí los que estaban presentes advirtieron, según su referencia, que existía una nota que era dirigida a la empleada doméstica, donde le indicaba la necesidad de alguna compra para el día lunes. De manera tal que esto llamó poderosamente la atención, me llamó la atención poderosamente a mí, porque quien tiene intenciones suicidas no planifica el día siguiente con su empleada doméstica. De manera tal que esto fue comunicado a las autoridades comunitarias. Creo que ya está en la fiscalía, en manos de la fiscal. Y bueno, eso creo que es un punto muy importante para la investigación. Otro de los peritajes que se hizo y que ya tiene resultado. El barrido electrónico no pudo determinar si había pólvora en la mano derecha de Nisman. Sin embargo, la fiscal Viviana Fein no descartó que se haya disparado él mismo. Con respecto al barrido electrónico, que dio resultados negativos, pocos residuos de pólvora que fueron levantados, en principio practicar un nuevo estudio, de otra manera, pero un nuevo estudio sobre el mismo fondo, sobre la determinación de restos de pólvora. Se puede llegar a practicar nuevamente de otra manera, técnica que no voy, por razones obvias, a explicar de qué manera se va a hacer. Se declaró el personal de seguridad, va a declarar mañana más personal de seguridad, declaró el intendente de la Torre de Estar, también declaró el médico que asistió de su medical. En un primer momento concurrió al SAR, que no le soy totalmente sincera, no revisó, solo observó, pero no revisó el cuerpo y no debió hacerlo, solo continuó a manifestar que estaba sin vida. Tienen que declarar muchísimas personas que están pendientes. Tienen que declarar muchísimas personas que todavía están pendientes de declarar. ¿Quiénes estuvieron hoy con la fiscal? El decano del Cuerpo Médico Forense, el director de la morgue, el intendente de la Torre Le Parc y 2 de los custodios de Nisman. Eran 2 de los 10 efectivos de la Policía Federal. Dijeron que se intentaron comunicar con el fiscal desde una cochera del edificio que se usa para invitados. Esperaron, pero Nisman nunca contestó. Un médico de la prepaga constató que vio a una persona tirada en el piso del baño. La ex mujer de Nisman se va a presentar como querellante. Tuvo una entrevista de manera informal con la fiscal. ¿Quiénes faltan declarar? Personal de la UFI AMIA, la empleada doméstica,
todos los custodios y los más allegados al fiscal. Lo que no se sabe es si la fiscal llamará a más personas a declarar, entre otros, por ejemplo, los vecinos del edificio de la Torre Le Parc en Puerto Madero. Palabra de juez, habló el juez Rodolfo Canicó Corral, está a cargo de la causa AMIA, habló sobre la muerte del fiscal Nisman. Dijo que para él todo indica que se trata de un suicidio. ¿Esta controversia que hubo sobre la publicación de las escuchas? No sé a qué controversia se refiere, creo que no hay tal controversia. Eso se aclaró, hay escuchas ordenadas y yo dije que las que no estaban ordenadas eran las personas que se nombraban. Y el fiscal lo aclaró en su momento diciendo que esos surgían de escuchas ordenadas por mí. ¿Los pasos a seguir ahora? ¿Cuáles serían? ¿A seguir en qué sentido? Hay una investigación por el suicidio del fiscal. La causa AMIA estaba a cargo el fiscal que Nisman había pedido quedar a cargo durante sus vacaciones. Y bueno, lo demás sigue normalmente. Gracias, muy amable. Las últimas comunicaciones del fiscal Nisman fueron el sábado. A partir de allí no se sabe qué pasó. El domingo empezó la sospecha. Sobre la madrugada se confirmó que el fiscal estaba muerto. Pasó el lunes, pasó el martes, ya está terminando. Terminó. Ya estamos en miércoles. La presidenta sigue sin hablar. Se comunica con la gente que quiere saber qué dicen desde el Poder Ejecutivo a través de Facebook. Dijo la presidenta que buscan convertir a su gobierno en encubridor del atentado a la AMIA por haber firmado un tratado internacional con Irán que tiene como fin indagar a los acusados. Repito, curiosa y sugestivamente se intenta convertir, dice Cristina, 21 años más tarde en encubridores por tratar de que se le pueda tomar declaración a los imputados iraníes mediante un tratado internacional aprobado por ley del Congreso. Pero creo que lo más importante es advertir que se intenta hacer con el juicio de encubrimiento lo que se hizo con el juicio principal 21 años atrás. Desviar, mentir, tapar, confundir. Ayer, dice Cristina, en otra carta, también en Facebook, había hablado de suicidio y dejó dudas sobre el accionar del fiscal en los últimos días. Lo que no dice la presidenta, ni por carta, ni por cadena nacional, ni por nada, es qué pasó con ese memorándum de entendimiento. El oficialismo está preocupado por el apuro con que el fiscal volvió a la Argentina de sus vacaciones, pero nada dice el oficialismo, menos aún la presidenta, sobre el apuro con el que el año pasado, para esta misma época, hicieron volver a todos de vacaciones para aprobar a las apuradas un memorándum cuya conclusión, un año después, nadie tiene. Ni la presidenta ni nadie. No informan sobre cuáles son los resultados de ese memorándum que aprobaron a las apuradas y un año después no sabemos cuáles son los resultados. Si sirvió o si no sirvió para esclarecer el atentado y para que los imputados finalmente declaren. La presidenta tiene que hablar, no por Facebook como una adolescente y con una carta autorreferencial. Si no tiene nada que ocultar, si no es encubridora, los que no son encubridores dan la cara enseguida ante su gente, a los que la votaron y a los que no, pero a todos, a los que necesitan saber dónde está la verdad. La pausa. Una mesa en la que todos quieren estar. Sí, señor, Una estrella que ilumina la pantalla del 13. Bravo, En vivo desde Mar del Plata, vivió una noche espectacular.
y disfruta de los almuerzos de los que habla el país entero. Mire qué público, chicos, mire qué público maravilloso. Un beso grande para todos, muchas gracias por haber venido. Mirta Legrand brilla en verano. Prendete al 13, claro que sí. Dos ministros en el segundo día sobre la muerte de Nisman. Ha sido absolutamente llamativo que el fiscal Nisman haya interrumpido sus vacaciones de un modo absolutamente imprevisto, haya regresado en feria judicial y efectivamente en un contexto en donde se manifiesta un hecho internacional y un episodio internacional como los hechos acaecidos en Francia, con una estrategia mediática por el diario Clarín de titular con la no presencia oportunamente del canciller Timmermans cuando efectivamente fue. De manera que fueron títulos que contundentemente expresaron una mentira que tuvo que ser desmentida en forma categórica por el mismo canciller. Nadie vuelve tan apurado como para dejar a la hija de 12 años 3 horas en un aeropuerto como Barajas, cosmopolita como Barajas, 12 años, una nena de 12 años, 3 horas sola esperando a su madre. ¿Entonces ya estaba preparada? No, yo creo que es peor, creo que lo llamaron por otra razón. Y creo que llegaba el momento de presentar la renuncia, la denuncia de esa característica. Y alguna cosa de esa característica. Ahora, francamente, Aníbal, ¿la denuncia era de otra persona? ¿No era una denuncia hecha por él, no escrito? No lo sé, habría que peritarlo, no lo sé. En las redes sociales se habló muchísimo, es más, el hashtag muerte de Nisman llevó más de 24 horas en el trending topic, al tope de las preferencias en Twitter. Pero hubo uno que llamó muchísimo la atención, ¿no? Sí, especialmente Alex Freire, que no es la primera vez que sufre, bueno, es protagonista en realidad de distintas polémicas, a la vez después de distintos agravios que fue recibiendo de distintos lugares. Esto se debió mayoritariamente a unos tweets que vamos a empezar a revisar. Vamos a hacer la saga de lo que fue el problema que tuvo Alex Freire con Twitter. Esto comenzó el domingo por la mañana con este tuit bastante desafortunado. Domingo a la mañana, todavía no se sabía nada públicamente, exactamente, ¿no? Contextualicemos a la gente. Luis Delía tiene la costumbre de cada vez que empieza a usar Twitter, saluda a la gente, buenos días a todos y a todas, y Alex Freire le contesta, buen día, negrito querido, para Nisman también. Todo esto, volvemos a repetir, no se sabía absolutamente nada sobre qué era de la vida del fiscal. A continuación, tuitea, acá, cuando Luis Delía me comentaba el plan para conspirar. Seguimos hablando que esto es a las 15:17, todavía no se sabía absolutamente nada, pero son tweets que luego de haberse conocido la noticia se empezaron a volver polémicos, al menos, aunque solamente intentaba ser provocador. Ahora, vamos a esto. Esto fue el día de hoy y puso, si la tocan a Cristina, puntos suspensivos, te lo dijimos. A ver, esto puede ser interpretado como una amenaza, o como la conclusión de una amenaza, o como finalmente como si fuera un merecido, como si ese fuera el destino que se merecía el fiscal por haber tocado a Cristina. Alex Freire trató de explicarse, el diario que estamos viendo ahora es Infonews, y cómo se explica, y esto, Mario, me parece quizá lo más desafortunado que dijo, dice, lamentablemente no pudimos escuchar el papelón que iba a hacer en la Cámara de Diputados. Lo lamentable no es que haya muerto el fiscal, ¿entendés? Sí, la gravedad del sí. asunto. A la vez dice, me atacan a mí porque quieren atacar al kirchnerismo. Lo que escribí no merece tiempo para hablar. Bueno, sí lo merece, porque murió un fiscal de la nación y no es asunto menor. Y si esta es la explicación que tiene para dar, es preferible el silencio. Hay una cosa que es interesante, Alex Freire suele provocar polémica y no borrar los tweets. Eso me parece bastante destacable. Pero si a la hora de rectificarse, como puede decir, pedir disculpas, puede haber gente que se haya sentido tocada. ¿Vas a decir que lo lamentable es que no pudiste escuchar el papelón? No, es que hubo mucha gente, no solo que se sintió tocada, ofendida, sino que además le contestó y le han dicho de todo. Sí. Le han dicho de todo. De todo digo en el sentido de que no estaban de acuerdo con este tema. No gustó, no fue oportuno, no fue en el contexto en el que se dio, no es un tuit para ponerlo. La amenaza que no queda clara es desafortunado. Hacemos la pausa.
Este miércoles a las 22. Necesito refuerzos. Yo entiendo perfectamente tu trabajo es muy peligroso y no te gusta cuidarte. Ahora, si no lo haces por vos, hacelo por el hijo que estás esperando porque vas a ser papá. ¿A cuánto estaré del hoyo acá? 1 metro más o menos. Si sigue así, en una semana va a estar adentro. Y nosotros lo tenemos cercado por los 4 costados. Y ustedes me están pidiendo que lo traicionen Chauti. Sí. Noche y día. Miércoles 22 horas. Y desde este lunes, en el nuevo horario de las 23, en el 13. Atentos a los que se quejan del frío de las mañanas de la ciudad de Buenos Aires, porque esto va a seguir por lo menos 2 días más. Mañanas frescas y tardes cada vez más cálidas. Para mañana 16 la mínima, está bajando la temperatura y tendremos en la tarde unos lindos 26 grados con el cielo prácticamente despejado, muy parecido a lo que tuvimos ayer en la capital federal. Así que a disfrutar, el cielo estará despejado, pero algo de abrigo en la mañana. Gracias, José. Hasta luego, Eddie. Hasta luego, que es hasta mañana, ¿no? Nos estamos yendo. Mucha información en estos días, en estas horas. Mañana estamos otra vez con todos ustedes. Llega Dolores Barreiro. Hasta luego. Una mesa en la que todos quieren estar. Sí, señor, se merece Una estrella que ilumina la pantalla del 13. Bravo. En vivo desde Mar del Plata, viví una noche espectacular y disfrutá de los almuerzos de los que habla el país entero. Miren qué público, chicos, miren qué público maravilloso. Un beso grande para todos, muchas gracias por haber venido. Mirta Legrand brilla en verano. Prendete al 13, claro que sí.